Todo comenzó con una idea que parecía demasiado simple para cambiar el mundo. Un surfista frustrado, una cámara pequeña, y una obsesión por grabar momentos extremos desde adentro de la acción. Nadie imaginaba que esa idea terminaría convirtiéndose en una empresa valorada en $11.000 millones. Y mucho menos que, años después, esa misma compañía terminaría arrastrándose en bolsa con acciones que valían menos que una hamburguesa. Porque la historia de GoPro no es solamente la historia de una empresa tecnológica. Es la historia de cómo el éxito masivo puede destruir lentamente a las personas que creen que son invencibles. En los años 2000, grabar deportes extremos era complicado. Las cámaras eran grandes, pesadas y poco resistentes. Si alguien quería filmarse surfeando, escalando o lanzándose desde una montaña, necesitaba equipos caros y difíciles de transportar. Ahí apareció Nick Bodman, un joven emprendedor que estaba obsesionado con el surf y que sentía que el mundo necesitaba una cámara capaz de acompañar a las personas en situaciones reales. No quería crear una cámara elegante para estudios de televisión. Quería una cámara para la adrenalina. Pero antes de GoPro, Nick había fracasado. Y no una vez. Sus primeros negocios fueron un desastre. Perdió dinero, tiempo y credibilidad. Muchos habrían abandonado. Él no. Después de un viaje de surf por Australia e Indonesia, tuvo una idea que parecía pequeña, pero que terminaría explotando globalmente. Crear una cámara compacta que pudiera colocarse en el cuerpo y grabar desde la perspectiva de quien vive la experiencia. Al principio, GoPro no era una empresa tecnológica gigantesca. Era casi artesanal. Nick vendía cinturones y accesorios para financiar sus prototipos. Su madre incluso ayudaba empaquetando productos. Todo parecía improvisado. Pero había algo especial. La gente no solo quería grabar aventuras. Quería sentirse protagonista de una película. Entonces ocurrió algo inesperado. Internet explotó. YouTube comenzó a crecer. Las redes sociales empezaron a transformar el comportamiento humano. Y de repente millones de personas descubrieron que podían grabar momentos increíbles y mostrárselos al mundo entero. GoPro apareció exactamente en el momento perfecto de la historia digital. Las cámaras eran resistentes, pequeñas y fáciles de usar. Podían ir en cascos, bicicletas, tablas de surf, autos y hasta animales. La sensación de inmersión era completamente distinta a cualquier otra cámara del mercado. Los videos parecían escenas de videojuegos o películas de acción. Cada usuario se convertía en director de su propia aventura. Y ahí comenzó la locura. Las ventas explotaron. Los videos virales invadieron Internet. Personas saltando desde aviones, descendiendo montañas, sobreviviendo olas gigantes, escapando de accidentes o mostrando paisajes imposibles. Todo grabado con una GoPro. La marca dejó de vender solamente cámaras. Vendía una fantasía. Vendía libertad. Vendía adrenalina. Vendía la idea de vivir al límite. La empresa comenzó a crecer a una velocidad absurda. Los ingresos subían. Los inversionistas estaban fascinados. Nick Bodman pasó de ser un surfista desconocido a multimillonario. Su imagen empezó a aparecer en revistas financieras. Muchos lo comparaban con Steve Jobs por su carisma y su capacidad para vender una visión aspiracional. Y entonces llegó Wall Street. Cuando GoPro salió a bolsa en 2014, el mercado enloqueció. Las acciones se dispararon. La empresa alcanzó valoraciones gigantescas. En poco tiempo, GoPro llegó a valer alrededor de $11.000 millones. Era una locura. Los analistas aseguraban que la compañía dominaría el futuro del contenido digital. Algunos incluso decían que no era una empresa de cámaras, sino una nueva plataforma de medios. Ese fue el principio del desastre. Porque mientras el mundo celebraba a GoPro como un imperio tecnológico, internamente comenzaban a aparecer grietas peligrosas. La primera era brutalmente simple. GoPro dependía demasiado de un solo producto. Sí, lanzaban nuevas versiones, nuevos accesorios y mejoras técnicas. Pero en el fondo seguían vendiendo la misma idea una y otra vez. Y el problema de depender de un producto es que tarde o temprano el mercado se acostumbra. Al principio, todos querían una GoPro. Pero después de comprar una,
muchas personas no necesitaban otra inmediatamente. Las mejoras entre modelos no eran suficientes para justificar nuevos gastos constantes. El crecimiento empezó a desacelerarse. Y en Wall Street, desacelerarse es casi un crimen. Los inversionistas querían más. Más ingresos. Más expansión. Más innovación. Y ahí fue donde GoPro empezó a tomar decisiones desesperadas. La empresa intentó convertirse en algo mucho más grande. Hablaban de entretenimiento, drones, realidad virtual y ecosistemas digitales. Querían transformar la marca en un gigante multimedia. El problema era que muchas de esas ideas parecían más sueños de ejecutivos emocionados que estrategias reales. Uno de los mayores errores fue el Drone Karma. En teoría, sonaba perfecto. Un dron diseñado para integrarse con las cámaras GoPro y dominar el mercado aéreo. Pero la realidad fue humillante. Poco después del lanzamiento, comenzaron a aparecer reportes de drones cayendo del cielo. Literalmente se apagaban en pleno vuelo. Las imágenes de aparatos desplomándose se hicieron virales y destruyeron la confianza de los consumidores. GoPro tuvo que retirar miles de unidades. Fue un golpe devastador. Perdieron dinero, reputación y credibilidad. Mientras tanto, competidores como DJI avanzaban con muchísima más experiencia y mejores productos. GoPro estaba entrando a una guerra para la que no estaba preparada. Y eso no era todo. Mientras la empresa intentaba expandirse desesperadamente, otro enemigo crecía silenciosamente en los bolsillos de millones de personas. Los teléfonos inteligentes. La mayoría de los consumidores no eran atletas extremos. Eran personas normales que querían grabar vacaciones, reuniones y momentos cotidianos. Y para eso, el celular era suficiente. GoPro seguía siendo increíble para deportes extremos, pero el mercado masivo empezaba a desaparecer lentamente. Las ventas comenzaron a caer. Los inversionistas entraron en pánico. Las acciones, que alguna vez habían parecido imparables, empezaron a desplomarse. Y lo peor era que la empresa seguía actuando como si todavía estuviera viviendo su época dorada. Gastaban demasiado. Contrataban demasiado. Apostaban demasiado. La cultura interna empezó a deteriorarse. Había presión constante por mantener un crecimiento imposible. Muchos empleados trabajaban con miedo. Cada trimestre se convertía en una batalla desesperada para evitar otra caída bursátil. Y cuando una empresa empieza a tomar decisiones pensando únicamente en el próximo trimestre, normalmente ya está entrando en territorio peligroso. Nick Bodman también comenzó a cambiar. El emprendedor relajado y apasionado empezó a ser visto como un líder desconectado de la realidad. Algunos inversionistas creían que estaba obsesionado con proteger su imagen en lugar de enfrentar los problemas estructurales de la compañía. Otros pensaban que simplemente no tenía la experiencia necesaria para dirigir una empresa pública tan grande. Entonces llegaron los despidos. Miles de trabajadores fueron afectados por recortes masivos. Oficinas cerradas. Proyectos cancelados. Departamentos enteros desapareciendo de la noche a la mañana. GoPro intentaba sobrevivir reduciendo costos mientras el mercado perdía confianza cada vez más rápido. Y aún así, la empresa seguía insistiendo en que todo estaba bajo control. Pero no lo estaba. Las acciones continuaban cayendo brutalmente. Personas que habían invertido durante la euforia inicial vieron desaparecer fortunas enteras. Algunos empleados habían recibido compensaciones en acciones pensando que se volverían ricos. Terminaron atrapados viendo cómo el valor se evaporaba frente a sus ojos. Lo más duro es que GoPro no murió de inmediato. Y eso hizo la caída todavía más dolorosa. Fue una decadencia lenta. Cada año parecía traer una nueva promesa de recuperación. Una nueva cámara. Un nuevo plan. Un nuevo intento de convencer al mercado de que la empresa todavía podía reinventarse. Pero la realidad era cada vez más evidente. El mundo había cambiado. Y GoPro ya no era indispensable. Lo irónico es que la marca seguía siendo famosa. Muchísima gente conocía GoPro. Los videos continuaban circulando por internet. La empresa todavía vendía productos. Pero ya no tenía el poder que alguna vez había tenido. Se convirtió en una especie de fantasma de su antiguo éxito.
Y aquí es donde la historia se vuelve realmente perturbadora. Porque el problema de GoPro nunca fue solamente tecnológico. Fue psicológico. La empresa empezó a creer su propia narrativa. Creyeron que eran invencibles porque habían dominado un momento específico de Internet. Pensaron que el crecimiento explosivo duraría para siempre. Y esa arrogancia es exactamente la misma trampa en la que han caído muchísimas compañías gigantes. Si estás disfrutando esta historia, suscríbete ahora mismo, porque todavía falta la parte más brutal de toda la caída. Mientras el mercado seguía cambiando, GoPro intentó reposicionarse una y otra vez. Apostaron por suscripciones, almacenamiento en la nube y nuevas estrategias de contenido. Querían crear ingresos recurrentes para depender menos del hardware. Era una idea lógica, pero llegaba demasiado tarde. El entusiasmo masivo ya había desaparecido. Los consumidores también empezaron a cansarse del estilo visual que GoPro había ayudado a popularizar. Durante años, los videos extremos parecían revolucionarios. Pero eventualmente Internet se saturó. Millones de clips parecidos circulaban por todas partes. La novedad murió. Y cuando la novedad muere, muchas empresas descubren que no construyeron algo realmente irreemplazable. Al mismo tiempo, la competencia se volvió mucho más agresiva. Empresas chinas empezaron a lanzar cámaras similares por precios mucho menores. Algunas no tenían la misma calidad, pero para consumidores comunes eran suficientemente buenas. Eso redujo todavía más el margen de GoPro. La compañía intentó defenderse destacando su marca premium, pero incluso eso comenzó a desgastarse. Porque cuando una empresa depende demasiado de ser percibida como innovadora, cualquier señal de estancamiento se vuelve peligrosa. Y GoPro llevaba años pareciendo atrapada en un ciclo repetitivo. Cada lanzamiento prometía cambiarlo todo. Cada presentación generaba titulares optimistas. Pero después llegaban los resultados financieros y el entusiasmo desaparecía nuevamente. Era como ver a un boxeador agotado intentando convencer al público de que todavía podía ganar el campeonato. Nick Botman incluso renunció a enormes cantidades de dinero en salarios y bonos para transmitir confianza. Quería demostrar que seguía comprometido con la empresa. Pero muchos ya no estaban convencidos. Para entonces, GoPro había pasado de ser considerada una revolución tecnológica a convertirse en un ejemplo clásico de cómo una empresa puede perder completamente el rumbo después de alcanzar la cima. Lo más increíble es que, pese a todo, GoPro nunca desapareció por completo. La marca sobrevivió porque todavía existía un grupo fiel de usuarios extremos, creadores de contenido y aventureros que seguían considerando sus cámaras superiores para situaciones específicas. Pero sobrevivir no era lo mismo que dominar. El sueño de convertirse en el próximo gigante tecnológico había terminado hecho pedazos. La caída bursátil fue humillante. Las acciones que alguna vez simbolizaron riqueza rápida terminaron cotizando a niveles ridículamente bajos comparados con la euforia original. Analistas que antes alababan a la empresa comenzaron a usarla como advertencia en universidades y conferencias financieras. GoPro se convirtió en un caso de estudio sobre hype, dependencia de un producto y exceso de confianza. Y quizá la parte más triste de toda esta historia es que la idea original sí era brillante. GoPro realmente cambió la manera en que las personas grababan sus vidas. Inspiró millones de videos, aventuras y momentos inolvidables. Durante un tiempo, logró que cualquier persona pudiera sentirse protagonista de una película de acción. Pero incluso las ideas revolucionarias pueden derrumbarse cuando las empresas dejan de adaptarse al mundo real. Hoy, cuando muchos ven una vieja GoPro guardada en un cajón, probablemente recuerdan una época donde parecía imposible que la empresa fracasara. Esa es precisamente la lección más aterradora. En los mercados tecnológicos, nadie permanece intocable para siempre. No importa cuán famosa sea una marca, cuántos fanáticos tenga o cuánto dinero genere durante sus mejores años. Si una compañía se enamora demasiado de su propio éxito, puede terminar destruyéndose lentamente desde adentro. Y GoPro, la empresa que alguna vez prometió capturar las aventuras más extremas del planeta, terminó convirtiéndose en una de las caídas más dolorosas y simbólicas de toda la industria tecnológica moderna del siglo XXI. Porque al final, la verdadera tragedia de GoPro no fue perder dinero.
Fue perder el control de la narrativa que ellos mismos habían creado. Pasaron de representar aventura, innovación y libertad, a convertirse en un recordatorio brutal de lo rápido que cambia el mundo tecnológico. Y mientras otras compañías aprendían a evolucionar constantemente, GoPro quedó atrapada intentando revivir una versión del pasado que ya no existía. Lo más impactante es que millones de personas todavía sienten nostalgia cuando escuchan el nombre de la marca. Hubo un momento donde tener una GoPro significaba estar viviendo algo emocionante. Era casi un símbolo cultural. Pero Internet avanza rápido. Las tendencias cambian rápido. Y las empresas que no entienden eso terminan siendo devoradas incluso después de haber conquistado el planeta. Nick Bodman alguna vez fue visto como un visionario capaz de cambiar la industria audiovisual. Y durante un tiempo, realmente lo hizo. Pero construir algo revolucionario no garantiza que pueda sostenerlo para siempre. Porque crear una moda es una cosa. Mantener un imperio es otra completamente distinta. Hoy GoPro sigue existiendo. Sigue lanzando productos. Sigue teniendo usuarios fieles. Pero ya no controla la conversación. Ya no provoca la locura que alguna vez dominó Wall Street. El gigante que prometía transformar el futuro terminó reducido a una marca intentando sobrevivir en un mercado que dejó de necesitarla desesperadamente. Y quizá esa sea la lección más dura de toda esta historia. En tecnología, el éxito puede ser la parte más peligrosa del camino. Porque cuando una empresa comienza a creer que ya ganó para siempre, normalmente es exactamente cuando empieza su caída. Si te gustó esta historia y quieres más casos reales de imperios multimillonarios que terminaron derrumbándose de formas inesperadas, suscríbete ahora mismo, porque las historias más increíbles del mundo empresarial apenas comienzan.